Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, de acuerdo al lugar en que te encuentres. Hoy aquí en Creciendo en Amor, en este círculo de amor que tenemos como cada miércoles, que a que no saben ya, en febrero, a finales de febrero, cumplimos 4 años interrumpidos de cada miércoles. Bueno, empezamos los viernes, cuando la pandemia, y ya después los miércoles. Y pues estamos muy contentas viendo qué prepararles para ver qué prácticas, qué maestros les vamos a traer para que nos den, pues, tanto conocimiento, pero también ponerlo en práctica. Y hoy tenemos como invitada a Aida Eiras, que nos viene con un tema medio puede decir, ¿cómo se dice? Pues se me fue la palabra. Polémico. Polémico, pues medio polémico, porque hablar de tarot, ay, no, eso no, ¿cómo vas a hablar de eso, no? Pero lo dice muy bien el flyer como una herramienta que puedas utilizar en tu vida de forma consciente. Creo que esta parte es muy importante y ahí ustedes van a ver, también va a ser transmitido por YouTube y para que ustedes se den cuenta cómo el tarot pueden utilizarlo de manera consciente, presentes y actuar, y es una herramienta en sí, es una herramienta que te va a ayudar. Buenas noches, Aida, ¿cómo estás? Buenas noches, maestra. Qué gusto. De verdad es un placer y un regalo estar aquí hoy contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues me da mucho gusto y nos da gusto recibirte aquí y más con este tema tan polémico, porque es un tema muy, muy polémico de que ahorita pues estamos viviendo, ¿no? Pues muchas máscaras que ahorita decíamos ahorita tras bambalinas hablando del tarot. Bueno, pues ¿qué nos vas a compartir del tarot? Te dejo con este público para que tú le compartas el tarot, cómo se puede trabajar en la vida cotidiana. Cuando haya preguntas, yo regreso para las preguntas que nos quieran hacer y de ahí, ya después yo te haré algunas preguntitas. Estos Muy son bien, todos maestra. tuyos. Muchas gracias. Pues bueno, agradeciendo aquí a la maestra Lucina. Voy a darme nada más un momentito antes de comenzar la charla para compartirla aquí en los grupos. Entonces, Ya voy lo a estoy darme compartiendo. allá. Qué amable maestra, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, vamos de lleno a lo que nos truje, a lo que nos truje, chencha. Muy bien, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Aida Eiras. Yo me dedico desde hace 20 años a compartir la disciplina del yoga. Yo soy instructora de yoga. También desde hace muchos años me interesé por la meditación y por temas espirituales, por enseñanzas, por el budismo, por el cábala, por el chamanismo y agradezco estos espacios para poder compartir lo que nos llega. Y en esta ocasión y en este momento de mi vida, yo me he encontrado en el tarot una herramienta fantástica, una herramienta muy actual para poder descifrar mi mente, mi interior, cómo lo proyecto hacia afuera y de qué manera mi interior y mi realidad me pueden ayudar a crear una vida consciente. Y este es el papel que juega el tarot dentro de una línea evolutiva, dentro de una línea psicológica, terapéutica o psicoanalítica. Así que el día de hoy yo les vengo a hablar del tarot desde esta perspectiva. Antes de comenzar hablando del tarot como una herramienta evolutiva, me gustaría hablar un poquito de la historia y de los mitos que hay acerca del tarot. Yo sé que el tarot ahorita es un tema que aunque pueda causar mucho escepticismo, es también un tema que se encuentra de moda. Ahorita hay muchas personas que estamos encontrando en el tarot, como les vuelvo a repetir, una herramienta para ser consciente en mi día a día.
para que la realidad que yo estoy viviendo no vaya viviendo con mis ojitos cerrados, actuando desde el inconsciente, repitiendo patrones que no me gustan, estar diciendo, ¿por qué cada vez me vuelve a pasar esto? ¿Por qué sigo viviendo esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? Porque, porque inconscientemente nuestra mente está programada debido a nuestra educación, debido a nuestras experiencias de vida, debido a nuestra cultura, a nuestra religión, a nuestra sociedad y sobre todo también a los miedos o a los traumas que nosotros hemos vivido desde el día que fuimos conscientes. Aunado a esto, pues también tenemos la educación o la programación de los traumas o de los miedos que vivieron las personas que los crearon. Si te creaste con tu mamá, pues entonces venimos cargando los traumas también a veces de nuestra mamá, ¿no? Lo que nos enseñó. Al mismo tiempo, los traumas que le enseñó la mamá de ella a ella, y la abuela y la bisabuela, ¿no? Y entonces imagínate que no entendemos ni por qué a veces algo es malo, nomás porque nos lo enseñaron, y así nos vamos toda una vida y repitiendo patrones, repitiendo las mismas costumbres, las mismas tradiciones que no necesariamente son las tradiciones más evolutivas, más inteligentes emocionalmente. Y debido a esas limitantes mentales es que seguimos repitiendo los mismos patrones, las mismas, los mismos hábitos, los mismos problemas, los mismos errores, y que a veces no son ni errores, no son oportunidades para darnos cuenta que podemos cambiar la dirección. Esto es precisamente lo que el tarot, viéndolo de la forma evolutiva, nos puede ayudar a darnos cuenta. Vamos a hablar entonces de la historia del tarot. Volviendo al tema de que el tarot se ha vuelto una herramienta de moda hoy en día, yo quiero empezar con preguntas, yo sé que a lo mejor no, preguntas que nos podemos hacer cada una. ¿Qué idea tenemos del tarot cuando nosotros escuchamos la palabra tarot? ¿No? ¿Qué ideas se nos vienen? Cada quien debe tener sus propias experiencias, pero a lo mejor ideas como de gitanos, de adivinación, de carnaval, o ideas, a veces las religiones nos han hecho creer que son del diablo, ¿no? Son del diablo, eso me da mi miedo, eso yo, no, ni cruz, 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 y cosas de ese tipo, ¿no? Cada quien va a responder su pregunta, pero el día de hoy yo quiero presentar una perspectiva completamente diferente. El tarot, si nos vamos a la historia de miles de años atrás y de diferentes culturas del mundo, existía lo que es el oráculo, ¿ok? El oráculo podía ser de caracoles, podía ser de piedras, podría ser a lo mejor posiblemente de algunas cartas, y entonces venía este chamán o este sabio o este mago que era llamado por el rey, por el emperador o por la familia o por el señor, porque necesitaba saber qué iba a pasar, ¿no? Esa hambre de querer tener el control y saber qué es lo que iba a pasar. Entonces venía el sabio a leer el oráculo a la aldea, a la comunidad, al reino, y entonces mandaba el mensaje. Por una parte, este es el oráculo, ¿ok? El oráculo que puede ser hasta la lectura del café, la lectura de la mano. Pero nosotros nos vamos a ir a la historia del tarot, no del oráculo, ¿ok? Si bien hablando del siglo XIII, vámonos al siglo XIII, empieza a surgir este juego de naipes, el juego de naipes, ¿no? El juego con sus 4 palos y sus 10 números, y el cual se empezó a popularizar desde Medio Oriente hacia Europa, inclusivamente hacia Oriente, empieza a ver este juego de naipes.
y el cual siguió evolucionando y creciendo alrededor se fue esparciendo, ¿no? Esparciendo hacia Europa, hacia Oriente. Pero no es hasta el siglo XV, específicamente en Italia, cuando nace el tarot, el juego del tarot. Y el juego del tarot se componía de los 56, perdón, arcanos menores, que es lo que nosotros conocemos la carta. Bueno, la carta tiene la corte, que son los tres personajes y los 10 números, entonces en realidad tiene 50 y 52, 52 cartas. Pero en el tarot son 56 porque se agrega otro personaje a la corte. Y de esos 56 se agregan los 22 arcanos mayores, teniendo un total de 78 cartas. ¿Ok? Los 22 arcanos mayores son personajes y estos personajes eran representaciones de la alta sociedad. La alta sociedad, específicamente había una familia, los Visconti. Los Visconti, ellos sacan este juego que lo mandan pintar. Vámonos a la época, vamos a imaginar la época, el siglo XV, ¿no? En el siglo XV, ¿qué tanta parte de la población se le daba derecho a la educación o tenían derecho o tenían la posibilidad económica de poder aprender a leer? Entonces, en realidad era muy poco el porcentaje de la población que tenía acceso a la educación, a la lectura. Así que para cuando iba a haber un aviso a la población, pues era de boca en boca, era de voz en voz, como se transmitían los mensajes, o bien por medio de símbolos. O sea, si lo llevamos a la época actual, por medio de emojis, ¿no? Ahora los emojis uno pone en lugar de palabras y vamos reconociendo estos emojis de forma internacional, no importa el idioma que tú hables, ¿no? Tanto en China como en Corea, en Egipto, en Estados Unidos o en Perú, el emoji del beso es el emoji del beso y el emoji o sea, el emoji es universal. Entonces, en esta época, cuando la lectura era para muy pocas personas, entonces la gente, habían símbolos con los cuales identificaban, o sea, significados, ¿no? El símbolo te hablaba de un significado específico y la gente inmediatamente lo relacionaba. Así que estas familias que querían mostrar su alto nivel económico, su alto nivel en la sociedad, pues mandaban pintar este mazo de 78 cartas con las que era un juego, el juego del tarot. Entonces, y en esta pintaban símbolos que eran importantes en esa época, que tenían símbolos en base con connotaciones religiosas, símbolos con connotaciones culturales propias de la época. Y entre más símbolos tenían estos arcanos, estos personajes, pues era más el prestigio de quién tenía el mejor tarot en esa época. Y entonces así inicia el tarot como lo conocemos hoy en día con sus 78 cartas. No es hasta el siglo XIX, permítame, voy a sacar mi acordeón. En el siglo XIX aparecen estos personajes. Bueno, ¿qué pasa en el siglo XIX? En esta época empieza a resurgir, porque pues obviamente tenía muchísimos años, la cultura egipcia, ya que comienzan a descubrir las pirámides y empiezan a descubrir toda esta cultura que había estado oculta, ¿no? Y entonces ahora empiezan a llevarla a Occidente y empieza Egipto, el tema de Egipto a sonar muy fuerte. Y al mismo tiempo también se estaba viviendo en la historia una sed por aprender espiritualidad de una forma diferente a lo que las religiones de esa época habían establecido como la única verdad. Entonces, la gente, la sociedad de esa época en Europa tenía sed de algo más que a lo mejor no lo encontraban con el catolicismo o el cristianismo o las religiones que dominaban esa época.
Entonces empieza este movimiento espiritual del espiritismo, ¿no? En esta época empieza mucho las mesas de espiritismo, donde en las reuniones querían invocar a estos espíritus, seres del más allá, y empieza esta hambre también por investigar o por aprender filosofías de otras culturas, de Oriente, y entonces empieza este auge por temas espirituales, esotéricos de la época. Y es aquí cuando dos personajes que se llaman, bueno, Eteya y Elipos Leví, estos personajes toman el tarot ahora sí con un giro esotérico, dándole ahora sí importancia a los símbolos que venían en estas cartas y dándoles un significado espiritual, un significado esotérico a cada uno de estos símbolos. Ya no nada más eran dibujitos, no, sino que cada símbolo tenía, tenía un significado de nuestra introspección, un significado espiritual, un significado más allá que nada más una simple copa, ¿no? Y ahora sí empieza el tarot como una herramienta esotérica, como una herramienta espiritual. Aunado a esto estaban también los gitanos, ¿no? Si bien los gitanos, estamos hablando del siglo XIV, también vienen como nómadas, vienen a Europa, vienen estos grupos de nómadas que empiezan ahora sí a refugiarse no, pero pues sí a viajar y a distribuirse por Europa. Pero pues como hoy en día que vivimos temas también de los inmigrantes, pues no es un tema nuevo, ¿no? También ya es un tema ya muy sobado desde hace muchos años. Así que los gitanos, pues cuando llegaban a un país, pues se puede decir que eran los inmigrantes también. Y tenían que ver cómo ganarse la vida, porque eran nómadas, no eran sedentarios, no tenían ahí su alimento, no lo sembraban, sino que iban viajando y encontraban formas de poder ganar dinero con, con adivinación. Aquí vuelve el tema del oráculo con el que iniciamos la plática. Entonces, por querer ganar el dinero, los gitanos o tener una, no por querer ganar, no está bien correcto dicho este término, por tener otra nueva fuente de ingreso para ellos utilizan el tarot como un medio adivinatorio. Como ya aquí ya empieza a entrar también el oráculo, ¿no? Dentro del tarot. Y es así como se propaga el tarot como una forma adivinatoria. Pero nosotros no nos vamos a ir por ese lado. Vamos a regresar entonces al siglo XIX, al tarot como ya un tema esotérico donde los símbolos del tarot empiezan a tener un significado profundo. Vámonos ahora, no es hasta el siglo XX, cuando viene este psicoanalista Carl Jung. Carl Jung, él era un alumno de Sigmund Freud. Sigmund Freud. Entonces, este es todo un maestro en el psicoanálisis. Es un hombre que por medio de sus estudios, él llega a una conclusión o a una forma de percibir nuestra realidad de una forma arquetípica. Entonces, Carl Jung nos empieza a hablar del inconsciente colectivo, de nuestra psique personal y cómo podemos nosotros reconocer nuestras propias creencias, así como el inconsciente colectivo desde una forma arquetípica. Es en este momento de la historia, con este personaje, Carl Jung, donde el tarot comienza a utilizarse como ya una herramienta de psicoanálisis o una herramienta terapéutica, que a partir de este momento
ya empezamos ya empezamos a beneficiarnos de una forma, de una forma más profesional, por así llamarlo, con los arquetipos, con el simbolismo que nos provee o que nos regala el tarot. A partir de este momento, pues ya han habido unos excelentes tarotistas, ¿no? Los cuales han dejado un gran legado en el conocimiento y en la escuela del tarot que nosotros podemos ir tomando para poder ir aprendiendo más acerca del simbolismo, de su significado y de la forma de utilizarlo. Pero vamos a regresarnos el día de hoy a Carl Jung y su legado arquetípico, ¿no? El legado de los arquetipos. Vamos, es muy importante que nosotros comprendamos cómo funciona nuestra mente para poder aprovechar esta herramienta. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a imaginar que nuestra mente, nuestra conciencia es un rompecabezas, ¿no? Cada pieza que une ese rompecabezas, esa pieza la va haciendo toda mi educación, toda mi experiencia, todo lo que yo he aprendido desde el día que soy consciente, ¿no? Desde el día, desde el día que yo empecé a ser consciente, es el día que yo fui acumulando estas piezas de rompecabezas. Y como decía la maestra al inicio de la charla, ¿no? Estas piezas son como son los primeros aprendizajes que tuve de las personas que a mí me educaron, ¿no? Lo que me enseñaron que era bueno, que era malo, aprender a tener miedo, el respeto, cómo percibir la vida. Esta empieza mi primera educación. Ahí empiezan cada una de esos aprendizajes, cada uno, ahí va, una pieza del rompecabezas, una pieza. Aunado a esto empiezan otras piezas del rompecabezas que viene siendo la religión, ¿no? Y sobre todo, bueno, antes de la religión también la cultura. La cultura, si yo me crié en un pueblo, en México, es muy diferente a que si yo me crié en un pueblo al norte de Estados Unidos, o si yo me crié en un pueblo remoto en China o en la India, ¿no? Va a cambiar por completo también la educación primaria, la educación básica, la primera educación, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan a haber nuevas piezas del rompecabezas que se van uniendo, ¿no? Que se van uniendo. Al mismo tiempo, pues también tenemos la religión, ¿no? Que también la religión, pues me dice que la vida tiene que ser así, 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 y entonces también ya son nuevas piezas a mi rompecabezas. Luego, ¿qué pasa? Pues salgo a la vida, salgo a la escuela, ¿no? Al kinder, y entonces ahí yo empiezo a tener mis propias experiencias, ¿no? Mis propios rechazos, que el niño que se me saca la lengua, que la niña no se quiso juntar conmigo, que la maestra no le gustó algo, que yo me tenía que ganar las cosas y me daban un premio y se hacía lo que me decían como tenía que ser. Entonces ahí voy teniendo más piezas del rompecabezas. Y luego viene la adolescencia, y luego viene la edad adulta, y así como dicen, cada quien cuenta cómo le fue en la feria, y más sabe el diablo que por viejo que por diablo. Y entonces imagínate todas las piezas del rompecabezas que ya han formado mi realidad el día de hoy. Y en base a esas piezas nada más es como yo voy interpretando lo que me va pasando en el momento presente. Es más, si yo en este momento voy a vivir una experiencia nueva, inmediatamente me voy a mis archivos, así voy revisando todas las piezas del rompecabezas para ver con qué la tengo que comparar para decir, esta cosa tiene que ser así, o sea, como lo que yo ya conozco, ¿no? Inmediatamente. No me abro a la posibilidad de algo completamente nuevo, sino solemos relacionarlo con algo conocido, ¿no? Vamos a decir que yo nunca había tenido un novio. Entonces, por primera vez tengo un novio, pero mi mente se va a ir a las piezas que conozco de a ver quién tuvo novio. Mi amiga tuvo un novio primero que yo, o mi mamá, su relación con mi papá. Entonces, entonces, así es como debe ser un novio. Entonces, yo ya empiezo a repetir los patrones que mi amiga vivía con su novio, o bien que mi mamá con mi papá, o cualquier situación. Entonces, esto va formando el rompecabezas personal, la psique,
la conciencia de cada individuo, ¿ok? Esto es lo más primario, cómo reacciono ante situaciones de acuerdo a lo que yo sé. Entonces, aquí tenemos un rompecabezas. Luego, Carl Jung también nos invita a analizar el inconsciente colectivo, ¿ok? El inconsciente colectivo, estamos hablando de un segundo rompecabezas. Este rompecabezas, pues, no cambia de persona en persona. No cambia, no cambia en ti y en mí. O sea, el blanco es blanco, el negro es negro. Mujer es mujer. La mamá, lo que es, hay el arquetipo de la mamá, hay el arquetipo del papá, hay el arquetipo del sabio, el carro, hay cosas que no tuve yo que pasar mis propias experiencias, sino que esto es, esto es algo que yo no decidí creer, sino que ya existe fuera de mi cabeza, ¿no? Es una realidad que existe fuera de mi cabeza, que es el inconsciente colectivo. Entonces, inmediatamente cuando yo veo un carro, ya no tengo que irme a mis propias experiencias, sino el carro es un carro. No importa dónde naciste, si en China, en Rusia, en Coahuila, donde sea, carro es carro. Manzana es manzana, mujer es mujer, hombre es hombre, mamá es mamá, joven es joven, abuelo, abuelo. Entonces, aquí esto no cambia de acuerdo ni a la religión, ni a la cultura, ni a nada, ¿no? Este es el inconsciente colectivo. Aquí pasamos al segundo rompecabezas. Entonces, Carl Jung nos dice, mientras nosotros sigamos viviendo, él no utiliza la palabra rompecabezas, ¿eh? Yo acabo de sacar término rompecabezas como un medio de poder explicar esto. Pero si yo únicamente estoy viviendo en mis piezas de rompecabezas, entonces si yo nada más vivo en esas piezas de mi rompecabezas, pues obviamente que voy a ir repitiendo los mismos patrones, los mismos problemas, las mismas experiencias, porque sigo, o sea, por más que tú deshagas el rompecabezas con las mismas piezas, vas a seguir armando el mismo rompecabezas. Entonces, Carl Jung nos invita a reconocer cada una de estas piezas, cada una, a ir descifrando, a ir descodificando, a ir desbloqueando. Vamos a imaginar como Lego, ¿no? Nuestra mente es un Lego, o sea, es un rompecabezas. Entonces, cada pieza, si yo la voy reconociendo, me voy dando cuenta que yo no la creé. O sea, yo la acepté como una realidad, pero así como la acepté, ya la reconocí, la puedo dejar ir. La voy a soltar, ¿ok? Al mismo tiempo que también el siguiente rompecabezas, lo que es el inconsciente colectivo, también son piezas que nosotros podemos desvanecer, borrar para poder experimentar una claridad mental y ya no volver a repetir los mismos patrones. Entonces, a estas piezas del rompecabezas colectivo, Carl Jung le llama los arquetipos. Arquetipos donde el humano podemos, como dijimos ahorita, podemos identificarnos, como dijimos, la madre, el padre, el héroe, el mago. Son piezas que si nosotros logramos reconocerlas, podemos no identificarnos con ella o de lo contrario, si yo necesito en este punto de mi vida identificarme con una de esas piezas para poder salir triunfante en este momento, pues entonces tomo esa pieza conscientemente, vibro en ella, vibro en ese arquetipo, porque es lo que necesito. Es que ahorita, en este momento, esta situación requiere que yo sea la madre. Entonces déjame vibro en ese arquetipo de la madre. Entonces, yo ahorita necesito ser el héroe. Bueno, entonces déjame, soy el héroe, ¿ok? No porque a mí me dijo el maestro que yo era un burro, ya cada vez, no es que como voy a ser el héroe si soy un burro, ¿no? Y nada me sale bien.
Y pues no, o sea, eso no, esto fue algo que nuestra mente captó, procesó, soy consciente, lo suelto, ¿ok? Ya no soy más el burro. Y si ahorita requiero ser el héroe, y si ahorita requiero ser el líder, soy el líder, ¿ok? Entonces, aquí es cuando entra el tarot. El tarot con su simbolismo, con sus arquetipos, nos ayuda a reflejar lo que el rompecabezas que hay en nuestra cabeza para poder proyectarlo afuera y poder reconocer en qué punto me encuentro en el papel del burro, como lo dijimos ahorita, o voy a quitar esa carta para ser la persona que tengo que ser en el momento presente. El tarot nos ofrece una rica variedad de símbolos, de simbolismo que nuestra mente inconscientemente la relaciona con algo, ¿no? O sea, vamos a ver símbolos universales. Tenemos el alto, ¿no? El símbolo del alto, el símbolo de muerte, de cuando es veneno, el símbolo del fuego, el símbolo del baño. Son símbolos cuando que no necesitas saber el idioma para que tu cabeza inmediatamente, bueno, no, para nosotros comprender el significado, ¿no? Entonces el tarot nos ofrece estos símbolos que son universales y que me pueden ayudar como herramientas. Ahora, cuando nosotros estamos comenzando un camino espiritual, muchas veces necesito a mi maestro, necesito ir con mi gurú, necesito ir a leer un libro para que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces leo ese libro y resulta que las primeras 24 horas digo, no, 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 me siento invencible, me siento poderoso, pero luego ya pasan como que 3 días y otra vez volvió a la misma rutina del inconsciente, la misma rutina del pasado. Y digo, espérate, pero yo me acuerdo que me sentía muy bien cuando yo leí el libro, pero ya ni siquiera, nada más me acuerdo que me sentía bien, pero ya ni me acuerdo qué hice o qué. Entonces necesitamos muchas veces el consejo de afuera, de alguien más, para yo empezar a cambiar. Y eso sí queremos cambiar, ¿no? Porque a veces sabemos unos tan rebeldes que por más que nos digan, luego ni cambiamos tampoco. Pero si nos quedamos en silencio unos segundos, si meditamos, o no, no, ni siquiera voy a utilizar la palabra meditación, si yo me quedo en silencio un momento, todos sabemos dentro de nosotros lo que tenemos que hacer. O sea, vamos a decir, es que ya no aguanto el estómago, un ejemplo muy vago, ¿no? Traigo el estómago muy inflamado, pero ya sé que después de comerme una tortilla de harina, pues la harina me cae mal. Y entonces yo me hago como que de la vista gorda y sigo comiendo. Y entonces voy con el doctor para que me diga qué tengo. Y entonces el doctor dice, es que no debes comer harina. Pero tú ya dentro de ti, tú ya sabías que no debías comer harina. Ahora, este es un ejemplo muy vago, como dijimos. ¿Cuántas cuestiones, cuántas situaciones en nuestra vida nosotros en realidad ya sabemos cuál es la solución? Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar a esta voz interior? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo de darnos cuenta de lo que ya sabemos? El tarot, por medio de su simbolismo, al ver nosotros la carta, va a ser un espejo, así como está el espejo para ver cómo me veo por fuera. Bueno, pues entonces el tarot evolutivo, el tarot terapéutico nos invita a que cada carta va a ser un espejo de lo que hay en mi interior. ¿Ok? Y entonces ahorita vamos ya a transicionar a lo que es el tema de los símbolos en el tarot. ¿Ok? ¿Cuáles son estos símbolos que van a ser mis espejos para comprender qué hay en mi interior? Vamos a comenzar con los 4 principales símbolos del tarot, de los 4 palos. Nos vamos a ir con el oro, las copas, las espadas y los bastos, ¿no? Al yo reconocer cuál es el simbolismo, el significado de estos símbolos,
Cuando yo veo una carta, entonces inmediatamente, si yo veo uno de estos símbolos, mi mente va a proyectar, a ver, esta parte, como que, ¿qué va a salir? Inmediatamente tu mente va a empezar a reflejar lo que hay en tu interior y va a empezar a proyectar, ¿no? A ver, vámonos. Las copas, vamos a comenzar con las copas porque es una de mis favoritas. Entonces, las copas simbolizan las emociones. El agua, el agua simboliza la emoción. Entonces, por eso la copa simboliza la emoción porque carga el agua, carga el líquido. Entonces, cuando nosotros vemos una copa en el tarot, entonces sabemos que inmediatamente esta carta me está hablando de las emociones. Cuando yo veo el agua en la carta, inmediatamente sé que esta carta me está hablando de emociones. Vámonos ahora con los oros. Los oros nos hablan del mundo terrenal, de la materia, ¿no? La materia, hablemos de cuerpo, de casa, de todo lo que se compone de los elementos materiales, todo lo material, todo lo tangible. Entonces, cuando en una carta a mí me aparece un oro, entonces inmediatamente sé que se refiere a algo de la materia, algo como de mi cuerpo, algo de la materia. Ahora nos vamos a ir a las espadas y permítanme nada más, permítanme, quiero nada más aquí decir, para estar segura, no, para no echarles mentiras luego, un momentito. Porque cuando yo escuché este versículo de la Biblia, inmediatamente pude relacionarlo con las espadas. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 34. Y aquí nos habla Jesús. Bueno, Mateo, más bien, ¿no? Que Jesús decía, no he venido a traer la paz, sino la espada. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla de un Jesús que no vino a traer, a decir lo que los demás querían escuchar. O sea, él no vino a decir lo que los sacerdotes de esa época, lo que la sociedad de esa época quería escuchar. No, vino a incomodar, porque él vino a traer la verdad. Y la verdad iba en contra del pensamiento de esa época, de las costumbres, ¿no? De en serio, de hecho vino a incomodar. Entonces, ¿qué cosa es lo que vino a incomodar? No vino a poner una piedrita debajo de la cama o del sillón para que estuvieras incómodo, ¿no? No, vino a incomodar el ego de las personas, las creencias de las personas de esa época. Vino a romper el ego, ¿ok? Entonces la espada se refiere al pensamiento, se refiere al ego, viene a cortar cualquier idea, cualquier creencia de lo que creo que soy. Entonces, cuando en una carta del tarot viene una espada, ahora, cuando yo te hablo de que viene este elemento, no necesariamente se refiere a ese palo, a ese palo de la baraja, ¿no? Sino en los arcanos mayores, a veces vamos a encontrar a los personajes con una espada o con una copa, o detrás de ellos hay un mar, o detrás de ellos hay una espada, o detrás de ellos hay una moneda. Entonces ahí es cuando vamos nosotros ya, esto me está hablando entonces que hay una parte de mi ego que tengo que resolver en este momento y que no me está dejando avanzar, ¿no? Y por último nos vamos al cuarto palo, que son los bastos. Y los bastos representan el fuego, los bastos representan el espíritu, la iniciativa, o sea, imagínate, enciendes el cerillito, enciendes el fuego, enciendes el basto, es la inspiración, la motivación, el inicio, el espíritu. A esto se refiere el basto. Entonces, cuando en una carta vamos a ver el basto, entonces
vamos nosotros a darnos cuenta que nos está hablando del espíritu, de la voluntad, de la fuerza de voluntad, de la iniciativa, de lo divino. Entonces, vamos aquí ya vamos a ir relacionando estos símbolos para poder ir descifrando qué está pasando. Entonces, una vez, y así como estos símbolos, yo solamente estoy hablando de los 4 símbolos principales. En el tarot vamos a encontrar el sol, la luna, la estrella, que son símbolos que se van a ir repitiendo durante las diferentes cartas. Y entonces ahí me van dando un mapa para ver en qué consiste la carta, pero sobre todo al momento de yo ver la carta, lo que estoy viendo es en realidad lo que hay en mi mente. Yo estoy proyectando lo que está pasando, o sea, me estoy espejeando, ¿no? Miren, aquí está aquí la carta del mago. Este es un arcano mayor. Esta carta no pertenece a ningún palo. Este es uno de los 22 arcanos mayores. Y aquí, miren, podemos ver todos los símbolos que tiene aquí esta carta. Aquí viene la copa, el basto, la espada, el oro. Entonces, aquí sabemos que esta persona tiene control sobre estos 4 planos de los que ya hablamos, sobre sus emociones, sobre su pensamiento, sobre la materia y sobre su voluntad. ¿Ok? Entonces, esta carta me está hablando ya de una persona que tiene este dominio. Ahora, si yo saco esta carta, al momento, ¿por qué voy a sacar una carta? Pues no la voy a sacar para echarme aire, para verla. Voy a sacar esta carta porque hice una pregunta. Quiero saber algo. Quiero saber, a ver, a ver, a veces me siento muy aturdida, me siento muy saturada. Quiero saber qué me está pasando, o sea, de dónde es el origen, de por qué me siento tan aturdida, tan saturada. Entonces voy a tomar el mazo de cartas, voy a hacer la pregunta, a ver, quiero saber en este momento qué está pasando en mi vida. Entonces, saco la carta, vamos a decir, vamos a jugar este juego, ¿no? Del aturdido y de qué me está pasando. Entonces, tomo la carta. ¡Ay, qué caray! ¡Wow! La revolví y me volvió a salir el mago. ¡Ay, qué bonita carta, la verdad! Bueno, entonces vamos a decir en el caso del aturdido, ¿no? No, pero a ver, esta no, no, no. Bueno, vamos a sacar el mago, pues sigue aquí el mago. Entonces, me voy a ir al escenario de que estoy muy aturdida, ¿no? Entonces aquí me habla que es un momento, pues, de poner en orden mis emociones, o sea, estas 4 partes de mi vida, ¿no? Entonces voy a decir, sí, pero, ¿cuál sería la mente de aturdido? Entonces lo que voy a empezar es a tener un diálogo de lo que no había querido ver, pero al ver esta carta voy a empezar a tener el diálogo de esto que tenía guardado en mi mente, pero que ya va a salir a la luz y voy a tener una claridad. Ahora, cada carta es una herramienta, cada carta tiene su poder, como decíamos hace ratito, ¿no? Si yo necesito ser el héroe, ya no voy a ser la persona que yo creía ser porque todo eso, todo ese sistema de creencias, yo no fui consciente a la hora de formar mi propio rompecabezas. Yo no fui consciente a la hora de crear, pero ahora ya soy consciente. O sea, de hecho, me está saliendo la carta del mago, del creador, ¿no? Entonces, ahora ya puedo escoger qué pensamientos o qué piezas de rompecabezas son con las que me voy a quedar y cuáles voy a soltar. Porque me voy a seguir quedando con la de que fue un burro, pero ese burro viene, si alguien me decía que era burro, pues qué persona en su sano juicio le va a decir a un niño que es burro, ¿no? Entonces, pues pobrecito, porque esa persona que me dijo burro, pues en realidad estaba sufriendo una carencia, no vivía en conciencia. Por consiguiente, ese pensamiento ya tiene 0 valor en mí, más, ya lo saqué de mi sistema de creencias y así. Pero para darme cuenta, eso pues, suena muy fácil, pero ¿cómo me doy cuenta de estos pensamientos? Esta es la propuesta del tarot, que a través de las cartas, que a través de su simbología pueda ver el espejo de lo que hay en mi mente para que ya no sea inconsciente, se vuelva consciente. Y ahora conscientemente puedo decir, bueno, entonces, pues eso ya no lo quiero, pero entonces, ¿qué necesito ser? ¿Qué necesito para salir triunfante de esta situación? Oh, y ahora me salió el paje de espadas.
pues el paje de espadas, como dijimos, por romper la creencia del ego. Viene con la espada. ¡Fum! Voy a romper el ego, lo que creo que soy. Y aquí viene, para mí, la salvación consiste en la rendición. Me rindo. Me rindo de creer lo que creía ser. Me rindo y me abro al momento presente. Ahora, el tarot, como puede ser un espejo para ver lo que hay en mi interior, en el tarot evolutivo, bueno, también, ok, ahora también viene el tarot como las cartas como arquetipos o armas que yo necesito en el momento presente para salir triunfante. Si yo ya me espejé con la de, volviendo al tema del caos, ¿no? Del aturdido, me siento muy aturdido, me está pasando, y entonces ya descubrí que me está pasando eso, entonces ahora digo, bueno, ¿cómo le hago? Quiero saber cómo le hago para salir de esta situación de la forma, acuérdense, como ahora la inteligencia artificial, que dicen, para que funcione la inteligencia artificial tienes que tener claridad en la pregunta que le vas a hacer para que así tengas la respuesta. Pues igual a tu mente, ¿no? Ten claridad de lo que vas a preguntar. Aquí, bueno, a ver, ¿qué necesito, qué arma para tener claridad en mí y ya no sentirme aturdida? ¿Ok? Entonces, aquí me salió la carta del... Cara, ya se necesitan lentes para lejos y de cerca. El 7 de oros. Entonces, pues aquí me aparece, este es alguien que está viendo su esfuerzo, que está viendo su trabajo, porque si las monedas representan la materia y aquí representan, claro, alguien que está volteando a ver la materia, pues es alguien que está viendo el fruto de su trabajo, que está viendo su esfuerzo. Entonces, ahora, aquí viene el espejo, que el espejo que yo voy a decir ahorita no necesariamente es el significado general de esta carta, ¿no? Entonces aquí yo estoy viendo, pues igual y si yo me enfoco en el trabajo, voy a tener claridad, no me voy a sentir aturdida y me voy a enfocar en el trabajo. No que esta carta signifique literal esto, sino este es un ejemplo de cómo podemos nosotros interpretarla de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en el momento presente, ¿ok? Sí es importante conocer la simbología para poder interpretar la carta. Entonces, cuando yo interpreto mi carta, lo único que estoy es sacando esa voz que yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero como necesito ir a que alguien me lo diga, pues ahora entonces igual y yo ya viéndolo, pues ya voy a tener claridad de qué es exactamente lo que yo debo hacer, en qué debo accionar en mi vida, en qué debo ponerle play o en qué disfraz tengo que vivir. Ahorita a lo mejor necesito el disfraz de la emperatriz, una mujer que crea, que da vida o no sé, ¿no? Este es el propósito de nosotros utilizar el tarot como una herramienta para descifrar lo que hay en mi interior, para descifrar lo que llevo en el inconsciente de manera que se vuelva consciente. ¿Y por qué hay tanto tabú y tanto mito detrás del tarot? Permítame. Eh, Como pudimos ver, viendo el tarot de esta forma, no sé qué tenga que ver el diablo o lo satánico en todo esto, la verdad que no le encuentro ninguna relación, ¿no? Porque no es más que una herramienta didáctica o una herramienta terapéutica o una herramienta para poder autoanalizarme de lo que hay en mi interior. Nada tiene que ver con ninguna práctica de espiritismo, ni satánica, ni cosas de esas. Es únicamente estoy reflejando lo que hay en mi interior y lo estoy proyectando en esta carta. Ahora, ¿el tarot predice el futuro? O sea, esta es una pregunta, ¿no? Porque inmediatamente cuando escuchamos el tarot, inmediatamente quiero ver cómo me va a ir en mi trabajo, cómo me va a ir con mi pareja. Voy a inmediatamente. Pues entonces aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que el tarot
yo no estoy diciendo que existe el don de la adivinación. Yo no estoy diciendo nada de esto porque no me, yo estoy hablando desde el tarot, desde una perspectiva terapéutica, psicológica. Entonces, ¿cómo puedo saber si el tarot predice el futuro? Entonces, ten mucho cuidado porque el día de hoy hablamos que yo me voy a espejear. Como a mí yo me voy a espejear. Aquí en la carta yo voy a proyectar mi experiencia. Así que, ojo con cualquier persona que te vaya a leer el tarot porque esa persona se va a espejear en esa carta. Entonces, ¿qué espejo quieres ver en esa carta, no? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado con la persona que te va a leer el tarot, si no lo vas a hacer tú, o sea, si tú no vas a utilizar el tarot como una herramienta para descubrir qué hay en tu inconsciente y tú vas con alguien a que te lea el tarot, pues ten mucho cuidado porque esa persona que te va a leer el tarot te va a hablar desde su experiencia, ¿ok? Y desde, si esta persona no tiene un conocimiento, un estudio espiritual, vamos a llamarle de esta forma, un camino espiritual, porque un camino espiritual te lleva a ser consciente. Y el trabajo espiritual es constante. El trabajo espiritual es una limpieza diaria sobre esos pensamientos o sobre esas creencias que no son verdad, sino que fueron desde una perspectiva dañada y yo decidí limpiarla. Entonces, un camino espiritual es una limpieza diaria 24/7. Y si tú vas con cualquier persona que te lea el tarot, pues esta persona te habla desde su experiencia, ¿no? Por eso, imagínate, luego hay unos que nada te hablan de que no, y te va a hacer daño, y esto está daño, y el panadero de la esquina, pues es que o sea, te están hablando desde su experiencia. Entonces, pudiera ser alguna recomendación nada más que yo pudiera hacer. Ojo, cuando vayas a querer utilizar el tarot como un medio adivinatorio, ojo con la persona o el canal o el espejo que te va a dar ese mensaje que tú quieres escuchar. A ver, vámonos, alguna otra pregunta que pudiera, pues bueno, el tarot, como ya lo dijimos, ofrece una lectura simbólica de la situación presente. Mm, el tarot, pues como ya dijimos, sirve para conocernos mejor, para manejar nuestras emociones y enfocarnos en soluciones. El tarot, desde una perspectiva evolutiva y terapéutica, ofrece soluciones. Nunca cuídate de nuevo del panadero de la esquina porque te va a hacer daño. Nunca te va a decir así, eso no te lo va a decir el tarot, ¿no? Eso es de acuerdo a tu sistema de creencias. Pero el tarot evolutivo te va a ofrecer soluciones, herramientas para mejorar tu situación presente, ¿no? De qué forma conscientemente sales de esta situación. Así que el tarot no nos dice lo que tenemos que hacer, nos muestra lo que podemos descubrir de nosotros mismos. Este es el tarot evolutivo y esta es mi presentación y mi invitación el día de hoy. Ver el tarot desde una herramienta de introspección, de un psicoanálisis. Bueno. Preguntas, dudas, Bueno, aquí comentarios. gracias a todas las personas que se conectaron, dan las gracias por tratar este tipo de temas y creo que lo trataste de una forma didáctica y sobre todo consciente, ¿no? Y no desde la charlatanería o desde falsas creencias o mitos que hay sobre una herramienta que nos muestra, como tú lo dijiste, como lo vio el psicoanalista Carlos Jung desde ver pues todas las máscaras que tenemos y como inconsciente colectivo y cómo nuestro inconsciente también maneja, nos dice el tarot de qué manera podemos trabajarlo. Te agradezco mucho porque lo hiciste de una manera también en la cual se vea una solución en la cual tú puedas preguntar. Y hablaste de algo muy interesante que es la intención. La intención que yo le dé, como yo pregunte, va a ser la respuesta que voy a obtener sin manipular. Y también yo creo que aquí es importante el respeto que hablaste
de la energía del otro. No podemos meternos preguntando por otra persona que no seas tú mismo, porque entonces te metes en su campo bioenergético y pues allí vas a hacer preguntas que no te corresponden y a meterte en situaciones que no son tuyas, karmas que no tengas que vivir, pues ahí se te vienen a pegar por andarte metiendo donde no debes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué pregunto, que sea personal, que sea para trabajar contigo y sobre Sí, todo algo que dijiste muy interesante. Es que si yo ya me hice consciente, si ya me está diciendo que necesito trabajar, pues ponte a chambear, porque si no lo correcto. haces, pues va a pasar lo mismo y vas a seguir, te va a seguir saliendo lo mismo, porque no queremos hacernos responsables de nosotros. Muchas gracias, Aida. No sé si te quieras, no sé si tengan preguntas, no ha habido ninguna, pero agradecemos, hubo mucha gente que ingresó. Ari, bienvenida, Ari, para que de rato nos des algo sobre astrología. Norma, Elizabeth, Elena Montemayor, Gabriela González, Esther Rangel, Estercita, un abrazo. Marisela Martínez, Sandy, bienvenidas. Es Florela. También Estela, como siempre, Berendita, bienvenida. Miriam, Juan y Ricardo, que sé que por ahí también anda. Bienvenidos a todos, qué bueno que vieron este tema maravilloso. Ya en la otra, Aida nos irá compartiendo y trae un proyecto de dar clases de tarot. A ver, dinos la información, Aida. Claro que sí. Bueno, mira, maestra, pues el plan es comenzar para febrero. Vamos a comenzar con el taller del tarot desde una perspectiva evolutiva. Ahora, con esta forma con esta visión del tarot, yo no estoy diciendo que hay, y porque sí lo hay por ahí unos maestros míos muy avanzados y maestros que tienen ya un conocimiento espiritual, muy completo, ¿no? Y el tarot, claro que puede llegar a tener a lo mejor un lado místico, ¿no? Pero yo estoy presentando el tarot desde un lado evolutivo y terapéutico. Esta es mi presentación el día de hoy y este es mi taller. El taller es ver el tarot desde una herramienta terapéutica y evolutiva de crecimiento personal. Así que vamos a comenzar en febrero con el simbolismo, con la historia, con los arquetipos, con el inconsciente, cómo poder trabajar nosotros el tarot para nosotros mismos. Pues bueno, ahí va, nos va a mandar un flyer, ahí se los vamos a poner para con todos los datos. Te agradecemos mucho, les agradecemos mucho a todos y pues muchas gracias por habernos estado acompañando y ya vamos por el cuarto año. La próxima semana tenemos una invitada especial desde Florida, quien también nos trae un tema maravilloso sobre monetizar, pero también sobre inteligencia artificial. Ándese. Entonces... Vamos a ir, ahí vamos evolucionando, mandan saludos, Blanca Hernández Villa, saludos Blanquita también para ti y pues muchísimas gracias, vamos a tener, ya estamos viendo personas que van a estar compartiéndoles todo esto que han aprendido y yo agradezco profundamente a Dios porque me han llegado personas que quieren compartir. Aquí ya tú decides qué tomas, qué dejas, qué quieres, qué haces, qué no haces, y es tu decisión propia. Pues muchísimas gracias, que tengas bonita noche ya en San Antonio, Texas, Muchas gracias. Aida. Gracias, gracias, Igualmente, maestra. gracias. Y pues acuérdense, sonrían, Dios los ama, hágase el milagro, bendiciones. Mi alma saluda a tu Gracias. alma. Namaste. Chao. Chao.